excursión. Vamos cantando porque mola mogollón. Vamos contenta, vamos radiante. Una van detrás y otra vamos delante. Pa' bañarnos en el río. Llevamos el bocadillo en la mochila metido. Llevamos cantimplora, llevamos una linterna. Llevamos maquinitas pa' afeitarnos las piernas. Llevamos una cremita pa' los mosquitos. Llevamos papel pa' limpiarnos el culito. Llevamos escondida una botella de aguardiente. Y llevamos un machete pa' matar a la serpiente. Somos las niñas del colegio de La Salle y nos gusta que las monjas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque somos delicadas como pétalos de rosa. Las monjas nos dicen que nos acostemos y nosotras en la tienda de campaña nos metemos. Y cuando las monjas empiezan a roncar, sacamos el tabaco y empezamos a fumar. Rezamos un Padre Nuestro y 2 Ave María. Contamos borreguitos pa' quedarnos dormía. Y como en el campo hace tanto frío, tenemos que dormir con el dedillo metido. Somos las niñas del colegio de La Salle y nos gusta que las monjas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque somos delicadas como pétalos de rosa. Somos las niñas del colegio de La Salle y nos gusta que las monjas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque somos delicadas como pétalos de rosa. Somos las niñas del colegio de La Salle y nos gusta que las monjas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas porque somos delicadas como pétalos de rosa. Freaky Moment. Mirad la comida de los campeones. ¡Guaca! ¡Salsa! Muy buena. Dios. Hola, mi nombre es Luis. Mi nombre en clave es Maldo, pero mis amigos siempre me conocen como Tornavís, Parchís, Anís, Pastís o Colacao. Y estoy aquí para explicaros qué es Campus Party. ¿Qué es para vosotros Campus Party? Es un movimiento friki. Puede ser la unión de muchísimas cosas. Puede ser Matrix, Counter-Strike, ordenadores y un montón de cosas más. Os sorprendería saber qué es Campus Party. Puede ser peligroso para vosotros. De verdad os lo digo. Pero mejor que veáis las imágenes que os enseñaré ahora. Ya. Y nosotros que no tenemos luz. Diga, Oscar, no tenemos luz. ¡No tenemos luz! Dios mío. Tampoco
No tenemos red. No. Y como no tenemos luz, Nos vamos a la basura. nos vamos a la mierda. Y este es el segundo pabellón. Vuelvo a ser yo. ¿Qué os pensáis? ¿Que en la campus es todo ordenadores? No, hombre, no, ya lo sabéis todos. En la campus no solo hay ordenadores, y los frikis sabemos cómo divertirnos. Y si no, que se lo digan a los muñecos de Messenger, ¿eh? Por el cuerpo si no se te ve, si te da olvidar, no sé, tienes que empezar.
igual y faltan besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos para cenar. Eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos para cenar. Y párate a ver que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos. Hay que ser un poco más hábil. Dígame, marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Alex está siendo sometido a una terapia con oxígeno. ¿Qué tal te sientes, Alex? Bien. ¿A qué hueles? ¿A qué huele? A nubes. ¿A nubes? ¿Qué huele a las nubes? Hola, combate, grave combate, que promete. Los hermanos van a luchar a muerte. Se están introduciendo en el muñeco de Messenger. Las zapatos los ayudan buenamente. Y el Yeti está a su lado también ayudando. Los hermanos están hinchados. A la izquierda, Arnau. A la derecha, Oscar. Lo sé porque tiene las piernas depiladas. Es un moñas. Mira el Yeti. El Yeti atándole las piernas. Sexy, sexy. Bueno, podemos ver aquí las piernas de Arnau que están peludas. Y las piernas de Oscar que están depiladitas como a él le gustan. Vaya pies. Bueno, antes de empezar este combate vamos a explicar lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado es lo siguiente. José quiere otra cámara web y no tenía ningún oponente. ¿Por qué? Porque todos estos o han participado o no quieren porque son marmotas o tímidos. Hay truco, ¿eh? Hay truco. Pero José es este monigote que tenemos aquí. Va a luchar contra esta chica que es una reportera del canal 9. ¡Dios! ¡Dios! No se va a salir por la tele vestido de muñeco de Messenger. Bueno, aquí está José con las piernas depiladas, preparado para
automatizar a esta chica. José, ¿cómo te encuentras? Inflado. Inflado. Sabes que la has de matar. Sí. Pues a por ella, ¿eh? Y a por la cámara. Sí. Bueno, a la izquierda, José, con las piernas depiladas. Y con el Yeti poniéndole la cosa en los pies. Y a la derecha, la reportera de Canal 9, también con las piernas depiladas, pero con los tobillos más finos. Y con el Yeti poniéndole el cordón. Empieza la guerra. ¡Dignidad! ¿Queremos ganar el qué? Una cámara, muy bien, venga, pues no quiero verla, a muerte súbita, a la de uno, a la de dos, a la de tres, venga. ¡Por ella, José! ¿Qué haces? A ver, venga, que tú puedes poner, venga ahí, ¡Míralo! ¡Campeón! Bueno, ha llegado el momento para Pablo y Alex. Ahora. a la de una, a la de dos, al ataque. Dios, el Pablo, ese lo mata. ¡Ganador! ¡Pablo! ¡Y se mete otra vez! Freaky Moment. Nota del Oscar. Tengo un apunte. El Alex ayer casi duerme en el suelo. Confirmo el apunte. Y hoy el Arnau se ha despertado de una forma brusca. De una forma pedil. Pedil. Muy buenos días. Polo. Son las... ¿qué? ¿Las 10 ya? Son las 10 de la mañana. Y ayer fue un día muy duro. Me tuvieron que pinchar en el culo porque me encontraba muy mal. ¡Mentira, te gustaba! Luego también fuimos al parking y estuvimos una hora perdidos, el José y yo. Meamos en el parking porque ya no nos aguantábamos más de lo perdidos que estábamos. ¿Qué más pasó? El José ganó una cámara web. Puse mi nombre en la pared del parking. Sí. Sí. El José ganó una cámara web y a mí me robaron la dignidad. El Luis se comió la pared. Y el Alex acaba de hacer una torre de zumos. Y vamos a verla. Diseño de Alex Fernández. Claro, si estuviéramos en el Líbano pasaría esto. A la mierda. Daños colaterales. ¿Qué te iba a decir yo? La cosa tiene su pequeño volcán. Diario de un skin. A mí me gusta pegar a la gente, ¿eh? Yo salgo a la calle y mato. Negros. Acabamos de desayunar ahora. Este zumo Desde su palo. es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Porque tiene pulpa. Porque caduca mañana. ¿Sí? Por ahí. El 25 No, hombre, no. de agosto. No, caduca mañana. ¿Qué os pensáis? ¿Que estamos todo el día encerrados? No, hombre, no. Que también hemos salido, ¿eh? Bueno, eso sí, algunos. Hay que admitirlo, estar tantas horas delante de un ordenador no es bueno para nadie. Realmente acabas creando hasta raíces en el culo. Y por lo tanto, algunos buscamos alternativas, como ir a la playa. Aunque cayó la de Dios, os lo puedo asegurar. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting Olay with it, wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to. She goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves mambo,
Mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight. Hey, mister, see that sister? Don't you let her thrill you. Sticks and stones may break your bones, but when her looks could kill you. Oh, oh, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Come on, sale, ale. With the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another suka, mama turning. The sun will rise and light in your eyes. The fire keeps on burning. La verdad es que José y yo fuimos los únicos que hicimos algo más que ir a la playa. La foca que está cocida de calor. Madre mía. Se pegan. José, que se pegan. Se están pegando con parsimonia, ¿sabes? De lo cocidas que están. Uy. Joder. Espera que firmo el pedazo de tronco. Un bicho, ¿sabes? ¡Ya! Ya ves un manotazo. Hey, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Come on, sale,